Bien, vamos a continuar. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con nuestro estudio del sacerdocio en la Biblia. En esta mañana quiero compartirles con respecto al nombramiento de Jesús como sacerdote y una introducción a nuestra labor como sacerdotes. La enseñanza del sacerdocio en la Biblia nos lleva a conocer más el ministerio de Jesús. Nos lleva a conocer a fondo, de manera más profunda, lo que Él hizo en su obra redentora al venir a la tierra. Y aún desde antes de venir a la tierra y después de haber resucitado, y aún estando sentado a la diestra del Padre, el sacerdocio de Jesús sigue operando. Hebreos 9:15, si gustan abrirlo conmigo, quiero comenzar con este pasaje. Dice Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Recuerden que la palabra mediador, para nosotros en nuestro idioma, traducida de la Biblia de los idiomas hebreo o griego también, significa lo mismo. Y está mencionando a Jesús como mediador. Y enseguida, en un momentito más, les voy a compartir más de 10 pasajes tan solo en Hebreos que mencionan a Jesús como sacerdote directamente. Hebreos nos dice que Jesús entonces es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué dice nuevo pacto? Bueno, porque los primeros sacerdotes, todos los sacrificios que ofrecían tenían que ver con el primer pacto. Es decir, con un compromiso que Dios hacía con su pueblo, eso es un pacto, de perdonar los pecados y de tener una relación con su pueblo en base a esos sacrificios de animales. Cristo, al entregarse en sacrificio, inicia un nuevo pacto con un solo sacrificio. ¿Cuál sacrificio fue? ¿El de algún animal? No, fue el de Él mismo. De hecho, si usted por su propia cuenta lee Hebreos, se va a dar cuenta que Hebreos es la revelación del significado del sacerdocio del Antiguo Testamento. Quien estudia Hebreos a fondo, vamos a estar viendo muchos pasajes de Hebreos. Quien lo estudia y se mete a fondo en la carta a los Hebreos, que no sabemos quién la escribió, pero está llena de revelación. Una de las cosas que revela más profundamente o principalmente, la revelación principal, es el papel de Jesús como sacerdote para la iglesia, para nosotros. Este pasaje lo está mencionando claramente, dice, así que por eso. ¿Por qué dice por eso? Bueno, por lo que Hebreos explica en los primeros 8 capítulos de lo que Jesús hizo, su vida, su sacrificio en la cruz, su muerte, su resurrección, por todo lo que hizo, aquí lo resume, dice, por eso es sacerdote de un nuevo pacto para que interviniendo, note usted todas estas palabras que tienen que ver con las acciones de un sacerdote, mediador, interviene, con sacrificio, en este caso fue su propia vida de Jesús y nadie se la quitó. Él dice que Él la entregó. Interviniendo muerte. ¿Qué tiene que intervenir para que un sacerdote haga su labor eficazmente? Sacrificio. Sacrificio. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Ya lo vio usted aquí? Es decir, la primera forma de relacionarse con Dios, su pueblo con Dios, Israel con Él, era por medio de sacrificios de animales. Ahora la relación que usted y yo tenemos con el Padre es por medio de Jesús, el cual se sacrificó a sí mismo, y debido a que es un sacrificio perfecto y único, lo convierte en el sumo sacerdote de nuestras almas, es decir, el mediador que nos lleva a tener una relación con el Padre. ¿Cuántos tienen una relación con el Padre? Pues esa relación que usted la tiene a través de Jesús. Él es el mediador, Él es el puente. ¿Se acuerdan lo que dijimos de lo que significa pontífice?
Un constructor de puentes, en latín significa esa palabra. Bueno, pues Cristo construyó el puente para que pudiéramos llegar al Padre. ¿Con qué? Con su vida, con su cruz, con su sangre. Esa fue la materia prima con la que Él hizo ese puente, con su vida, su palabra, su muerte, su sangre, su sufrimiento. Así que vamos a valorar ese puente y vamos a cuidarlo, ¿verdad que sí? Dice que había bajo el primer pacto, por eso que recibimos de Jesús, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna? La vida eterna. Vamos a poder cruzar ese abismo a la vida eterna gracias a que Jesús nos puso ese puente, y ese puente es Él mismo. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta, si gusta anotarlo, primera carta a Timoteo 2:5, un versículo que nos revela poética y profundamente el papel de Jesús como sacerdote. Dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos creen en un solo Dios? El Señor, Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos. El Señor uno es, ¿verdad? Dice, y un solo mediador, un solo sacerdote. Usted y yo no somos mediadores nosotros mismos para poder llegar nosotros mismos al Señor. Es Cristo nuestro mediador, por eso lo exaltamos y por eso podemos estar delante del Padre. ¿Quién es este mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Entonces, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es mediador entre aquel que es inconverso y Jesús? Para llevarlo a que se arrepienta a Él, para que lo acepte, como dice Juan capítulo 1, lo reciba y sea hijo de Él, le dé potestad de ser hijo de Dios. ¿Quién es ese mediador que lleva a la gente a Jesús? Usted y yo. Usted y yo ahora somos mediadores entre la gente que necesita a Jesús y Jesús mismo. Y al llevarlos a Jesús, Jesús los lleva al Padre. ¿Tenemos bien entendido eso? Ahí entra, mis hermanos, nuestro papel como mediadores para llevar a la gente a reconciliarse con Dios. Déjeme mencionarle, si usted gusta anotarlos y leerlos en casa con calma, e inclusive si gusta leerlos en otras versiones que usted tenga a la mano para entenderlos mejor y meterse de lleno en este estudio que nos habla de Jesús como nuestro sacerdote. Le voy a mencionar algunos pasajes tan solo de Hebreos que mencionan a Jesús como sumo sacerdote. Vamos a ver unos ejemplos. El primero es Hebreos 2:17. Voy a leer algunos, no todos. Hebreos 10:17 dice, permítame, estaba buscando aquí dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Otro ejemplo de Hebreos que menciona a Jesús como sacerdote es capítulo 3, verso 1. Dice, Jesús es superior a Moisés. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, es el llamamiento supremo, ¿verdad?, a irnos con Él. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Cristo Jesús. Eso dice Hebreos 3:1. Otro ejemplo, 4:13 también. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Es decir, Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y dice el verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Continúo en el 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está mencionando a Cristo, el escritor a los Hebreos, mis hermanos, lo está mencionando como un sacerdote fiel y verdadero, el único que nos puede llevar a una relación con el Padre. 5:5 también de Hebreos. 5:5 dice,
Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿De qué está hablando aquí, mis hermanos, dicho sea de paso? Está hablando de la sujeción de Cristo al Padre. Es decir, su labor como sumo sacerdote le fue asignada por el Padre. Esto nos habla de que todo ministerio que el hombre pueda ejercer debe ser asignado por el Señor. La autoridad no se toma, ¿verdad que no? Se delega, se recibe. Si usted es llamado a servir al Señor, Él le va a llamar, Él lo va a investir de autoridad y Él le va a derramar sus dones. Entonces, muy importante este pasaje de Hebreos 5:5 que nos habla del sacerdocio de Jesús bajo la autoridad del Padre. ¿Ya lo vio? ¿Quiere que leamos el 6? Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, y hay otros pasajes, los demás se los puedo dictar, usted los puede buscar, leer, todo esto para tener referencias de cómo la palabra del Señor en la revelación del Nuevo Testamento llama a Jesús el sumo sacerdote. Y le dice sumo porque es el más alto. ¿Quién era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento en el comienzo del tabernáculo? Era Aarón, en representación de lo que vendría a ser el Señor Jesús. Usted puede leer también el 7:26, estoy mencionando capítulo y versículo de Hebreos, todos son de Hebreos, 7:26, 8:1 también, 9:11 y 10:21. Ahora, bajo esta labor sacerdotal de Jesús, los apóstoles entendieron, mis hermanos, Pedro lo entendió, a Pedro le fue revelado, a Juan también, obviamente a Pablo, les fue revelado que esta tarea sacerdotal, a partir de nuestro sumo sacerdote hacia abajo, nosotros sometidos a la autoridad de Jesús como el sumo sacerdote, quien es el único mediador entre los hombres y el Padre, como le dijo Pablo a Timoteo, ahora nosotros ejercemos esta labor sacerdotal y debemos conocerla a fondo, porque mire, además de responsabilizarnos, la Biblia como sus siervos del Señor, nos da un privilegio de servirle. Y esto nos debe de mantener, mis hermanos, prestos a servir al Señor fielmente todos los días, sabiendo a qué nos ha llamado. No solamente a una vida rutinaria, que podemos llamarle la vida cristiana en rutina, que no sería lo mejor llamarle así, ¿verdad? Porque ¿quién se aburre de la vida cristiana? ¿Hay aquí alguien que se aburra de la vida cristiana? Nadie, porque como es una vida en santidad, en pureza, una vida que encomendamos a Dios todos los días y Él nos da fortaleza para vivir para Él y para servirle, y sentimos su amor y su presencia y venimos a la iglesia gozosos para alabarle, para escuchar su palabra, el Señor nos provee, nos ayuda a nuestros problemas, nos lleva hacia adelante en victoria, pues ¿quién se aburre de la vida cristiana, verdad? Y por si eso fuera poco, la vida cristiana emocionante que tenemos, bajo el cuidado del Padre, Él nos llama a servirle. ¿Cuántos se emocionan de poder servir a Dios? Bueno, pues entonces, el primer llamado a servirle es fungir como mediadores entre el Padre y la gente que no le conoce. Usted debe ser sacerdote en su casa, es decir, un mediador que usted lleva a sus hijos al Padre. Eso es ser un sacerdote en casa. Si tu esposa no es cristiana, varón, tú vas a ofrecer sacrificios por ella, vas a estar orando por ella, vas a estar atendiéndola, como dice Pedro, a las mujeres, que queda también a los varones de igual manera. Gánala para Cristo por tu conducta y sin palabras, es decir, vas a estar ejerciendo un papel de sacerdote, sacrificando lo que sea necesario, con tal de que un día tu esposa o tu cónyuge, pues, venga a tener una relación con el Padre. Ahí somos sacerdotes, como en muchas otras cosas lo somos y lo vamos a estar viendo. Apocalipsis 1:5 es uno de los textos que nos confirma el llamado que tenemos a estar pendientes de nuestra labor sacerdotal. El apóstol Juan escribe lo siguiente en Apocalipsis 1:5 y 6. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque Él resucitó y ya no volvió a morir. Lázaro resucitó antes que Jesús, ¿verdad? Pero se volvió a morir. Jesús ya no volvió a morir una vez que resucitó, por eso es el primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo, dice el verso 6, mucha atención, reyes y sacerdotes para Dios. Esto no habla de ejercer autoridad de inmediato, mis hermanos, habla de ejercer servicio. Muchos toman mal el sentido de la palabra reyes. Bueno, aquí lo que sucede es que Dios nos va a dar autoridad para servirle. ¿Cuántos de ustedes saben que la autoridad es para servir? La autoridad no es para imponerse. Eso ha causado doctrinas engañosas y hombres engañosos que se enseñorean de la iglesia por entender mal el papel de ser rey y sacerdote para Dios. Su Padre, dice Juan, nuestro Padre también, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Bueno, como mencionamos, Jesucristo fue el primero en resucitar en un cuerpo imperecedero, por eso es el primogénito de los muertos. Fíjese, muchos vacilan en anunciar a otros de Cristo o lo que Cristo ha hecho en sus vidas, porque no sienten que haya un cambio todavía en ellos con el que puedan mostrar poderosamente las grandezas de Dios. Usted puede decir, híjole, es que yo aún no tengo un testimonio poderoso de lo que Cristo haya hecho en mí, refiriéndose a milagros o a algo grandioso que Dios haya hecho en ti. Pero es que mire, mi hermano, nosotros no debemos hablar de lo que nosotros hayamos hecho por Jesús. Tenemos que hablar de lo que Jesús ha hecho por nosotros, no de lo que nosotros hacemos por Él. El verdadero testimonio que atrae a otros a Cristo, que tú le hablas a la gente, repito, es lo que Él ha hecho por ti, no lo que tú puedas estar haciendo por Él. Yo puedo decirle a la gente que sirvo a Dios en la iglesia, que ministro alabanza, que soy pastor aquí en Casa de Oración, que sirvo junto al pastor Chuy y su esposa Vicky y a los demás pastores que están sobre mí. Puedo hablar de todo eso y sentirme bien al hacerlo, pero lo que realmente llena el corazón del cristiano cuando evangeliza y lo que realmente impacta el corazón de la gente cuando los vas a evangelizar es que hables de la obra de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Hablar de la obra de Cristo, mis hermanos, realmente es lo que va a llevar a la gente a reconciliarse con Dios, no lo que nosotros hacemos. Muchas veces exponemos o anunciamos un currículo, ¿verdad?, de lo que hacemos en la iglesia o como cristianos, un tanto presuntuoso de lo que podemos hacer por Dios, pero eso no es lo que trae una reconciliación entre los hombres y el Padre, sino lo que Jesucristo hizo. Entonces, gloríese, enorgullézcase de lo que Cristo hizo en la cruz, para que usted lo proclame con seguridad, con alegría, con entusiasmo, con continuidad a la gente que no conoce a Dios, para que usted realmente haga una obra sacerdotal. Compartir el evangelio a la gente es una obra sacerdotal. Usted le está extendiendo la mano a alguien para venir a la presencia de Dios. Así que eso, entre otras cosas, mis hermanos, pero eso en principio es lo que nos hace ser sacerdotes. ¿Alguno aquí quiere ser sacerdote del Señor? Bueno, pues entonces hay que atraer a otros a la presencia de Dios, testificándoles de lo que Cristo hizo. Ya si te preguntan qué es lo que haces tú, cómo es que tu matrimonio va bien, cómo es que educas a tus hijos, bueno, ya les das testimonio de lo que tú haces, pero en realidad lo que tú haces para llevar bien tu familia, tu vida, tu trabajo, todo lo que haces para Dios, pues viene de los principios bíblicos, que es lo que tú vas a compartir y enseñar. Eso es entonces el comienzo del sacerdocio cristiano de cada creyente. Primera de Pedro 2:9, otro pasaje que nos confirma y que debe estar en nuestro corazón, mis hermanos, como base del llamado sacerdotal, es Primera de Pedro 2:9. El apóstol Pedro, entendiendo su llamado, mire lo que escribe, habiendo sido un hombre pues un tanto impetuoso, ¿verdad? Usted sabe cómo era Pedro, cómo lo describe el Nuevo Testamento, en su carácter intempestivo, quien se atrevía a decirle cosas al Señor Jesús muy sentidas, muy sentimentales, ¿verdad? Pero que no eran la voluntad de Dios. Mire cómo fue él
aprendiendo cómo le fue revelada la palabra y entendió lo siguiente. Pedro le dice a la iglesia en su tiempo, y esta es palabra para usted y para mí, dice, ustedes son linaje escogido, venimos de una casta sacerdotal. Fíjese que Pedro se refería, ahora, a él le era revelado esto por el conocimiento profundo del cual él era celoso, que era el judaísmo. De hecho, por eso tuvo ciertas discusiones con Pablo, ¿verdad? De que Pedro se ponía a defender cosas como la circuncisión y Pablo le decía, no, Pedro, eso ya no, porque eso no es lo que le da a un hombre su salvación. Los actos físicos no es lo que nos trae salvación, es la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen esto? No es por obras, decía el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe, es por la sangre de Cristo. Pero Pedro lo fue entendiendo, le fue revelado, la unción vino sobre él y fue verdaderamente un apóstol a la iglesia. Dice real sacerdocio. Real significa de la realeza de Dios, no de real de verdadero, sino de realeza. Nación santa, pueblo comprado, eso es adquirido, comprado por Dios para que anunciemos, ¿ya vio usted? Anunciemos, hablemos, evangelicemos, llevemos las buenas nuevas. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De lo que nosotros hemos logrado? No, dice aquí, anunciemos las virtudes del que nos llamó, no de lo que nosotros hacemos al haber sido llamados, que hablemos de Él, no de nosotros. Ahora, obviamente hay que mencionarlo. ¿Cómo es que la gente comprueba que las virtudes de Dios son una verdad en nuestras vidas? ¿Cómo lo comprueban? Pues con el testimonio que tú y yo damos. Anunciamos a la gente las virtudes de Dios, pero se las demostramos con nuestra vida. ¿Entendemos todos eso, mis hermanos? Tú anuncias las virtudes de Dios, pero las demuestras con tu propia vida. Pero hablamos de Él es de quien hablamos y a Él es quienes mostramos, es a quien mostramos, mejor dicho, de quien nos llamó de las tinieblas, dice el pasaje, a su luz admirable. Si tú estás en luz, tú vas a hablar de la luz. Si tú estás en tinieblas, no le vas a hablar a nadie porque no ves a nadie, no ves nada, no ves ni el camino. En la oscuridad no se ve nada, necesitas una lámpara. Bien, aquí sacerdocio, cuando Pedro lo menciona en griego, debido a que es en plural, se refiere a una fraternidad sacerdotal. La iglesia debemos de ser una fraternidad sacerdotal, es decir, una comunidad que anuncia el evangelio. Muchas iglesias se enclaustran, se encierran en una vida religiosa y hay que tener cuidado de eso, mis hermanos. Mucho cuidado con eso. Siempre vas a tener la oportunidad en el lugar donde tú te desenvuelvas, si es en tu vecindario, en tu trabajo, en tu negocio, en medio de tus familiares que no conocen al Señor, siempre va a haber la oportunidad, el Señor te la va a poner para que tú hables a la gente del evangelio, para que tú invites a alguien a la iglesia. ¿Has invitado a alguien a la iglesia? Invita a alguien. Tal vez no te has animado a hacerlo. Déjame decirte que es la tarea inicial de ser sacerdotes del Señor. Dice Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú caminas en luz, vas a entender la necesidad que la gente tiene de salir de las tinieblas. Vas a tener misericordia, vas a sentir compasión, vas a sentir el mismo amor que Cristo siente por las almas perdidas y les vas a hablar del evangelio. Primeramente con tu testimonio, porque a veces el evangelio, cuando se presenta la ocasión de hablarlo, es cuando te ven cómo te comportas. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Sí. Un matrimonio que se va a acercar contigo, tal vez parientes tuyos, vecinos, te van a ver cómo te comportas con tu esposa varón y se van a acercar y te van a decir, oye, ¿cómo le haces para llevar 20 años de casado y parece que te casaste ayer? Estás emocionado, tratas bien a tu esposa, le abres la puerta del carro. ¿Cómo le haces? Y cuando te digan cómo le haces, lanzas el espadazo. Te invito a la iglesia, te invito los viernes a matrimonios. Mira, hay una enseñanza en donde habla cómo ser un buen marido, una buena esposa, de acuerdo a la Biblia. Y empiezas a ganar su atención. Estás hablando de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes entonces? Mediadores entre el Padre y la gente, entre Jesús y la gente. Porque Jesús quien los llevará al Padre, no somos nosotros.
es Jesús. No podemos brincarnos al sumo sacerdote, ¿verdad que no? No. El sacerdocio, mis hermanos, es cimiento de nuestro ministerio. Muchos confunden el llamado de Dios principal con el llamado ministerial en la iglesia. Si es que Dios te llama a servir en la iglesia de una manera, a un llamado eclesiástico, vamos. Efesios 4 los menciona. En Efesios 4 usted puede leer del 11 al 16. Es un pasaje que menciona claramente, le es revelado a Pablo los llamados ministeriales que fungen en la iglesia. Dice Efesios 4. Si gusta abrirlo conmigo o escucharlo. Dice, y él mismo. Cada frase que usted encuentre en cada pasaje, mis hermanos, debemos de meditarlo profundamente. Se nos pasan muchos conceptos que son importantes retener. Simplemente dice el inicio del pasaje en Efesios 4:11. Y él mismo, ¿a quién se refiere? A Dios, al Señor Jesús, que fue quien llama, es quien llama. Jesús llamó a cada uno de sus discípulos para que posteriormente fungieran como apóstoles. ¿Qué es discípulo? Un aprendiz. ¿Cuántos quieren ser aprendices de Jesús? No podemos ser apóstoles sin ser discípulos primero. En Marcos capítulo 3, cuando usted guste leerlo, dice que Jesús, ahorita continuamos con Efesios 4. En Marcos 3, cuando usted guste leerlo, dice que Jesús llamó a 12 para que estuvieran con él, para darles autoridad y para enviarlos a predicar. Fíjese para qué los llamó. Estar con él habla de comunión. Darles autoridad y enviarlos a predicar. Déjeme buscarlo, por favor, porque hay un detalle importante ahí antes de continuar aquí con Efesios. Es Marcos 3:13. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. Fíjese lo que dice Marcos 3:14. Un pequeño paréntesis antes de seguir leyendo Efesios 4. Marcos 3:14 dice, estableció a 12. ¿Usted nota que dice 12 nada más? La Biblia no se equivoca en ningún vocablo. No dice 12, ni siquiera dice 12 hombres. A veces yo pregunto y digo, ¿estableció a 12 qué? Y muchos dicen apóstoles. No, aquí no dice apóstoles. Ni siquiera dice discípulos. Llamó a 12 hombres. Al igual que usted y a mí. Hombres o mujeres, Dios nos llama. Jesús nos llama. Estableció a 12, dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fíjese en qué consiste el llamado de Jesús, mis hermanos. Primeramente, para estar con él. El sacerdote es llamado a tener comunión con Dios. Cuando el sacerdote no entraba al lugar santísimo a recibir la instrucción de Dios, no podía salir frente a Israel a decirle lo que tenían que hacer. La instrucción del sacerdote a Israel para decirle al pueblo lo que tenía que hacer era recibida en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Jesús los llama para estar con él y luego para enviarlos a predicar, hay que evangelizar. Y finalmente para darles autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Muchos quieren hacer esto al revés. Primero quieren la autoridad y si hay oportunidad predicar y si se puede estar con él. Lo volteamos todo, ¿verdad? Por eso surgen las falsas doctrinas. Porque el verdadero siervo de Dios no busca estar con Dios primero, no busca evangelizar a la gente, lo que le interesa primero es la autoridad. Claro, porque la autoridad trae renombre y trae reconocimiento. El hecho de que te vean con la capacidad de ser usado por Dios para hacer milagros, trae reconocimiento y ahí es el corazón engañado y desviado. En este sentido, mis hermanos, es entonces que surgen los ministerios que Pablo establece. Una vez más regreso a Efesios 4. Bajo este orden que Jesús llama a quien Él quiere para servirle, para estar con Él, para enviarlo a predicar, predica la palabra, y al último para darle autoridad, es entonces que Él llama a servirle y son constituidos los ministerios prácticos en la iglesia. Dice Efesios 4, regreso, verso 11, Él constituyó a unos. ¿Ya notó también que dice a unos? Es decir, no todos son apóstoles. Ahora, quiero aclarar algo, porque muchos no saben lo que significa apóstol, ¿verdad? Y como suena muy
rimbombante la palabra? Muchos creen que un apóstol es un hombre o que se refiere solamente como nombramiento dado a un hombre que es de muchísima autoridad, de muchísima experiencia. Ciertamente sí. Pero la palabra apóstol significa enviado. Enviado. Si Dios te envía a predicar a un lugar y tú obedeces, y ese lugar donde Dios quiere que vayas a predicar y lo estás haciendo, tú estás ejerciendo una labor apostólica. ¿Sí me explico o no? Solo que al mal usar las palabras por el idioma que nosotros tenemos hoy, que se llama el cristiañol. ¿Usted sabe hablar cristiañol? Apóstol, santo, bendito, aleluya. Palabras que cuando no sabemos su significado, las usamos mal. La palabra apóstol es alguien que es enviado. Bueno, el Señor envía, y cuando usted busque la palabra apóstol en la concordancia Strong, usted va a ver entre paréntesis, apóstolos, que dice enviado específicamente por Jesucristo. Así está en la concordancia James Strong. Entre paréntesis dice claramente, enviado específicamente por Jesucristo. Entonces, es alguien a quien Dios pone a trabajar, ¿en dónde? En donde Él le diga. A otros, no todos son apóstoles, a otros los constituye profetas. ¿Ha escuchado usted profetizar al profe Adrián? A Linda Pardo, ¿la escuchó el domingo? Este domingo. Al pastor Sergio Dueñas, ellos tienen ese don. Unos profetizan, otros no. En el ámbito de hablar frente a la iglesia una palabra que viene de la Biblia, pero es inspirada en ese momento a través de un hombre o una mujer. A otros se instituyó evangelistas. Evangelista es el que trae las buenas nuevas. A otros, dice Pablo aquí, pastores, y a otros maestros. Maestros en las diferentes formas que hay de enseñar. 5 ministerios: el apostolado, la profecía, el evangelismo, el pastorado y la enseñanza. Todo esto, dice el pasaje, que tiene como fin, ¿qué, mis hermanos? Verso 12. Todos estos ministerios tienen como fin perfeccionar a la iglesia, hacerla completa, eso es perfeccionar, llevarla a un cristianismo sólido. Por eso en la iglesia tenemos maestros que nos enseñan. Hay profetas que nos dan palabra fresca en ese momento que Dios está hablando. Hay evangelistas que salen de misiones a llevar el evangelio, obviamente, para que el Señor, por medio de ese mensaje, añada cada día a la iglesia los que han de ser salvos, ¿verdad? Los que dicen sí a Jesús, etcétera, etcétera. Todo esto para la edificación del cuerpo de Cristo. Y un día, probablemente, yo no se lo puedo decir a usted, el Señor lo va a llamar a usted a uno de estos ministerios, probablemente. Yo quiero ser maestro, Julio. Bueno, comienza siendo maestro en tu casa, de tus hijos. Comienza siendo maestro enseñando la palabra a aquellos que sabes que lo necesitan cerca de ti. Porque maestro no significa solamente estar frente a un grupo grande y presidiendo con una enseñanza. No, mis hermanos, el ministerio del Señor comienza cuando lo ejercemos en las pequeñas áreas de la vida. Ahí empieza a servirle donde Él te llama. Si tú ya le hablaste a alguien del evangelio en tu trabajo y ya lo invitaste a la iglesia, ya eres un evangelista, porque estás compartiendo el evangelio. Pero muchos les llaman evangelistas a aquellos que se hacen famosos, y yo respeto eso, por supuesto que lo respeto. Hay hombres que dicen, el evangelista fulano de tal, respeto eso. No, con todo el respeto que hay, ¿verdad? Pero permitimos que la gente se apropie de los títulos ministeriales por la fama y el reconocimiento que han adquirido. Son llamados ministeriales desde áreas pequeñas, mi hermano. Bien, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cada uno de estos llamados Dios los usa y te va a llamar a lo que Él quiere y te va a dar dones en el área que Él quiera llamarte para que tú ayudes a perfeccionar a los santos, a edificar a la iglesia, a traer a otros a Cristo. Bueno, pero no todos vamos a ser apóstoles, no todos vamos a ser profetas, no todos vamos a ser evangelistas, ni pastores, ni maestros. Yo respeto a quien enseña, por ejemplo, a los niños. Acabamos de tener un seminario de maestros en donde se nos enseñó plenamente lo que es el valor de tener frente a nosotros un niño y enseñarle la palabra del Señor. Enseñanzas hermosas que les recomiendo. Bueno, pero no todos enseñamos a los niños. En una forma, en un llamado oficial, hacerlo frente a un grupo de niños.
Lo haces con tus hijos, pero el papel realmente en el que tú vas a servir al Señor, Dios te lo va a decir. Tú no lo vas a escoger, Dios te lo va a decir. Pero todos en general tenemos un llamado común. El llamado común es el sacerdocio, mis hermanos. Conocer el sacerdocio es conocer la base de los 5 ministerios. Si tú no entiendes, si no comprendemos juntos, si no estudiamos a fondo el sacerdocio del Antiguo Testamento, las tareas que un sacerdote hacía, y el sacerdocio de Jesús como sacerdote de nuestras almas, si no lo entendemos, no vamos a entender lo que es ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Tú no vas a ser ingeniero si no aprendes matemáticas. Tú eres ingeniero, yo no, pero los dos debemos saber matemáticas. Hasta en la música hay matemáticas. Lo hay en todo, ¿cierto o no? Este es la insistencia con la que de corazón les animo a que jamás dejen de estudiar lo que es el sacerdocio bíblico, porque va a estar constante, va a estar surgiendo continuamente el llamado a que ejerzamos nuestro papel como mediadores en la casa del Señor, para que Él nos llame cuando Él quiera, como Él quiera y a la hora que Él quiera, a hacer alguna de estas 5 cosas. Pero habiendo aprendido lo que es primero el sacerdocio, mis hermanos. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esto entonces? Miren, voy a comenzar a ver algo en estos 5 minutos que me quedan para que nos quede también como un reto o una tarea también estudiar más de esto y usted se meta a fondo también en casa en todo lo que usted pueda estudiar con respecto a lo que un sacerdote hacía en el Antiguo Testamento y nos enseña lo que debemos hacer ahora. Quiero hablarle de la primer labor que un sacerdote hacía en el Antiguo Testamento. Y lo vamos a ir compaginando con lo que Cristo hizo en su papel de sumo sacerdote y aplicándolo a nuestra vida en nuestro papel de sacerdotes del Señor. En Números 3:38, si gusta abrirlo conmigo. Y es que déjeme decirle que hay muchísimo material de este tema del sacerdocio como para verlo en un solo cuatrimestre. Le voy a ser sincero, no vamos a ver nada en un cuatrimestre. Y sin embargo, espero que lo que logremos ver de aquí a que se termine este ciclo, de aquí a noviembre, lo podamos aplicar a nuestras vidas. Números 3:38. Dice así: los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, donde sale el sol, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón. Recuerde que Moisés era de la tribu de Leví. Por si usted no lo había escuchado, Moisés era levita. Obviamente su hermano Aarón también, que fue el sumo sacerdote, su hermanita con la que los 3 celebraron la salida de Egipto cantando aquella canción, echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo echó a la mar, ¿verdad? Su hermana de Aarón también los 3 eran de la tribu de Leví. Dice, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare, ¿qué le va a suceder? Morirá. Tan solo en este versículo, mis hermanos, ya comienza a mencionarse lo que a un sacerdote le correspondía hacer, ordenado por Dios. Primeramente les está diciendo, van a tener la guarda del santuario. Estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. Vamos a estar echando mano de algunas versiones nuevas, solo por comprensión, pero debido a que Reina Valera de 1960 es una de las mamás de todas las versiones populares, de donde se desprende el significado hebreo, arameo y griego de las palabras, es muy valioso seguir reteniendo esta versión y estudiarla para una comprensión fundamental de lo que usted lea en la Biblia. La versión Reina, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, de 1960. La palabra guardar es una palabra que habla de una acción que significa, viene de un guardia, obviamente. Guardar aquí no lo tome por favor como esconderlo o ponerlo en un lugar seguro, en cierta forma sí, ¿verdad? Pero es una acción que denota un puesto que debía ejercer cada levita, un puesto de custodia, un puesto de cuidar,
Un vigilante, si gusta ponerlo. Eso es lo que refiere esta tarea. Un vigilante, en pocas palabras, para preservar. Un cargo que tiene como cuidado o va a cuidar. Eso desempeñaba cada levita al estar instalados al oriente del tabernáculo, a la puerta. Es decir, Aarón salía de su tienda, Moisés salía de su tienda y lo primero que veía era la puerta del tabernáculo. Todos alrededor. Si alguna vez pudiéramos traer alguna foto, hay muchas fotos de esto, ¿verdad? Y créame que jamás estará por demás aprender los principios del tabernáculo de Moisés, porque es tronco común de la enseñanza. Alguna vez escuché decir a un pastor: hermanos, enseñar el tabernáculo ya es obsoleto. ¿Qué piensa usted? Mire, a mí me sonó a blasfemia, mi hermano, a blasfemia. Si usted tiene una foto grande de un tabernáculo y la lleva a un salón donde hay niños ¿de qué edad, Maritza? ¿De 7 años, 8 años? Ella es colaboradora en la iglesia de niños, iglesia infantil con Vicky. Si usted lleva un franelógrafo, yo tengo amigos aquí que son maestros como Juan Luébano, que tiene toda la vida enseñando a los niños. Yo tengo un franelógrafo que compré hace muchos años de un tabernáculo de Moisés, en donde yo iba poniendo cada parte. Yo llegué a enseñarle eso a los niños en el coro infantil hace muchos años. Ahorita la encargada de eso es Janet, y vaya que les enseñan eso y más, ¿verdad? Al enseñarles el tabernáculo, usted acapara la atención de un niño, de decirle: mira, esta es la puerta, y para enseñarte la puerta vamos a tomar 2 horas de clase. ¿Qué significa la puerta del tabernáculo? Los colores con los que tenía la cortina, de qué estaba hecha la cortina, y cada detalle que describe el Antiguo Testamento de cada artículo del tabernáculo, todo habla de Cristo. Todo apunta a Cristo. ¿Y para qué es eso, mis hermanos? Para conocerlo más a Él y para enamorarnos más de Él. ¿No ese es el propósito de la vida cristiana? ¿Sí o no? O dígame otro. No hay otro. Entonces, ¿cómo me atrevo yo a decir que si yo estoy enseñando a un niño de 7, 8 años el tabernáculo y lo está aprendiendo y está entendiendo que ahí está Jesús, que aquí está Jesús, y luego le voy a enseñar el altar de bronce, que fue hecho de madera de acacia, una madera bien barata, pero cubierto de bronce, de un metal ya de precio, ¿verdad? ¿Qué representa la madera? El cuerpo de Cristo que fue desgarrado. ¿Qué representa el bronce? La justicia de Dios sobre él por nuestros pecados. Tú vas explicando todo eso. ¿Qué significa cada madera, cada metal? Las pieles con las que cubrían el techo del lugar santo y santísimo. Pieles de tejón. ¿Por qué eran pieles de tejón? Tú vas explicando todo eso y te emociona, te profundiza en el conocimiento de Jesús y te atreves a decir que esa enseñanza está obsoleta. Yo me pregunto, si no le enseñas eso a los niños de hoy en la iglesia, ¿qué les vas a enseñar entonces? ¿Tus ocurrencias? Entonces, no los vas a llevar al conocimiento de Cristo. En una ocasión leí, mis hermanos, de un escritor fidedigno. Estaba leyendo yo un libro y el libro decía algo que me resaltó hacia la vista. Dios te ha llamado a usarte. Dios te ha llamado para usarte para su gloria, sí. Pero más que para usarte, Dios te ha llamado a conocerle. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Tú puedes decirle a Jesús: úsame en la iglesia, úsame en el ministerio que tú quieras, pero Él te va a decir: sí te quiero usar, pero primero quiero que me conozcas, quiero que me conozcas. En Apocalipsis 3:20 dice que Jesús está a la puerta y el que abre la puerta, ¿entrará Jesús a qué? ¿A decirte quiero usarte? No, entrará a cenar contigo y a que tú cenes con Él. ¿Qué es una cena, mis hermanos? Es comunión, es conocernos, un café. Un platillo rico ahí que estás ahí, el varón cuando está con su esposa, estás platicando con él, habla de comunión. Nosotros estamos llamados a tener comunión con Jesús. ¿Cómo lo vamos a lograr si no lo conocemos? Y cada factor de enseñanza en el Antiguo Testamento, cada simbolismo que, como dice la misma Biblia, eran sombra y figura de lo que vendría, sombra y figura, y lo hemos cantado, nos lleva a conocer más a Jesús. Entonces no lo olviden, mi hermano, usted y yo hemos sido llamados primero, sobre todo, a conocerlo a Él. Y si vamos a tomar una cuestión autodidacta para poder conocerlo más, pues la vamos a tomar. Así que en la primera oportunidad que tengamos, si alguien no conoce cómo era, aunque sea de manera imaginaria por una fotografía, cómo era el tabernáculo donde el sacerdote se desenvolvía, pues la podemos traer para que podamos imaginar. La imaginación también nos lleva a conocer más al Señor, y un día lo vamos a ver cara a cara, ¿verdad que sí?
Nos vamos a dejar de imaginárnoslo a Él y lo vamos a ver cara a cara. Entonces, mis hermanos, finalmente, el sacerdote tenía como primer tarea, escúcheme, mantenerse en el santuario. Ese era su lugar. Tú no vas a andar deambulando. Yo te quiero aquí, frente a la puerta, porque me vas a servir. Y a la hora que sea el tiempo de ofrecer sacrificios, de entrar y limpiar, de entrar y hacer esto, de que venga el pueblo a traer sus animales, tú vas a estar ahí atento a servir. Y ese es el lugar donde yo te he colocado. El título de esta primer labor sacerdotal sería: te he llamado a estar en mi casa, a servirme aquí en mi casa, a servir a mi pueblo. Te vas a instalar aquí, en el oriente. El Señor te va a decir en qué lugar, cómo, cuándo y dónde. Él te va a llevar ahí. Te va a llevar a esa iglesia, ahí te va a decir en qué le sirvas, te va a dotar con sus dones y tú vas a estar feliz porque estás haciendo su perfecta voluntad. Y hay mucho más que decir de este pasaje, mis hermanos, y de esta primer labor sacerdotal, pero continuamos la próxima clase, amén. Pues gracias y que Dios les bendiga.